Mi nombre es Erwin Isaac Montalvo Rodríguez y en este video vamos a ver la unidad 1, los conceptos básicos para la introducción al cálculo diferencial en la carrera de Ingeniería en Energías Renovables de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El cálculo diferencial es un campo de las matemáticas encargado de describir el movimiento y lo dinámico. Antes de su invención, las matemáticas servían únicamente para describir lo fijo y estático. Con su desarrollo, es posible estudiar cómo cambian las funciones cuando sus variables cambian. Por ejemplo, obtener la recta tangente de un círculo resulta sencillo. Simplemente es una línea perpendicular al radio del círculo. Sin embargo, si deseamos obtener la recta tangente en una gráfica de una función determinada en un punto cualquiera, se complica el problema. Con la ayuda del cálculo, podremos obtener dicha tangente en cualquiera de los puntos. El cálculo se considera como la invención que caracteriza la revolución científica del siglo XVII. La creación de este instrumento matemático se debe al trabajo independiente del inglés Isaac Newton y el alemán Gottfried Leibniz, quienes hicieron públicas sus investigaciones entre los años 1680 y 1690. Variables y constantes. ¿Qué es una variable? Es una cantidad que tiene asignado un número ilimitado de valores, dados por los elementos de un conjunto. En matemáticas, las variables se representan regularmente con las últimas letras del abecedario: X, Y, Z. ¿Qué es una constante? Es una cantidad que no tiene cambio, es decir, no varía su valor a diferencia de la variable, aunque cambien los elementos del conjunto. El término continuidad es ciertamente complicado, pero para fines prácticos, en una gráfica, una función real de variable real es continua cuando dicha gráfica no presenta desunión en alguna parte, es decir, que no existan saltos en el trazo. Del lado izquierdo, podemos observar una función continua. Si pudiéramos trazarla con el lápiz, este nunca se desprendería del papel. Del lado derecho, podemos observar una función discontinua. Si lo trazamos con lápiz, este se desprendería del papel, de manera que para representar la función lo haríamos en dos o más trazos. Las funciones son reglas de correspondencia entre dos variables reales x y y, de manera que a cada valor único de la primera, x, corresponde un valor único de la segunda, y, que será dependiente de las condiciones de la variable x. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos a la variable x, que representa la cantidad de manzanas, 1, 2, 3 o 4. El costo unitario de cada manzana es de 5 pesos. Si nosotros queremos conocer el costo total por una compra de manzanas, podemos representarlo con la variable y. Por lo tanto, la función de x será igual a y, que será igual a multiplicar 5, que es el costo unitario, por la cantidad de manzanas. Del lado derecho obtendremos que la variable y dependerá de la variable x, es decir, la cantidad de manzanas, por una constante, que es el costo unitario. Por lo tanto, una manzana costará 5 pesos, es decir, la cantidad o la variable x por el precio unitario. 2 manzanas costarán 10 pesos.
y así sucesivamente. Esto demuestra que y dependerá siempre de la variable x y de la constante que es el costo unitario. Límites. En matemáticas, el límite es un concepto que describe la tendencia de una sucesión o una función, a medida que sus parámetros se acercan a un determinado valor. Informalmente, se dice que el límite de la función f de x es L cuando x tiende a c, y se escribe de la siguiente manera, como se aprecia en la imagen. Límite de f de x cuando x tiende a c es igual a L. Se puede encontrar para cada ocasión un x suficientemente cerca de c, tal que el valor de fx sea tan próximo a L como se desee. En la siguiente gráfica se ilustra un ejemplo de lo mencionado anteriormente. En esta imagen podemos observar en color rojo la gráfica de una función. En el eje de las abscisas se encuentra un punto C y en el eje de las ordenadas un punto L. Mientras más cercano estemos al punto C, la función de x, que es y, estará más cercana al punto L. Límites en el infinito. El infinito, como tal, no es un número, es más bien una idea. En matemáticas, se utiliza la palabra límite para referirse al resultado de una variable cuando la variable de la que depende tiende a crecer de manera indeterminada. Por ejemplo, ¿cuál es el resultado de dividir 1 entre infinito? No lo sabemos. A lo mejor podríamos decir que 1 entre infinito es igual a 0, pero eso es un poco problemático, porque si dividimos 1 en infinitas partes y resulta que cada una es 0, ¿qué ha pasado con el 1? De hecho, 1 entre infinito es indefinido, pero podemos acercarnos a él. Así que en lugar de intentar calcular con infinito, porque no sacaremos ninguna respuesta razonable, vamos a probar con valores de x más y más y más grandes. En la siguiente figura se muestra valores de x que van desde 1 hasta 10.000 y los resultados de dividir 1 entre esos valores, con su respectiva gráfica. Veamos que cuando x crece, 1 entre x tiende a 0. Ahora tenemos una situación interesante. No podemos decir qué pasa cuando x llega a infinito, pero vemos que 1 entre x va hacia 0, ya que cada vez el resultado se va haciendo más y más pequeño. Queremos decir que la respuesta es 0, pero no podemos. Así que en las matemáticas se usa la palabra límite para referirse exactamente a eso. El límite de 1 sobre x cuando x tiende a infinito es 0. La manera de escribirlo es como se muestra en la siguiente expresión matemática. El límite de 1 sobre x cuando x tiende a infinito es igual a 0. En otras palabras, cuando x va a infinito, 1 entre x va a 0. Recuerda, cuando veas la palabra límite, piensa en la palabra acercarse. Derivada. La derivada de una función mide la rapidez con la que cambia el valor de dicha función matemática, según cambia el valor de su variable independiente. La derivada de una función es un concepto local, es decir, se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de la función en un cierto intervalo, cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más y más pequeño. Por ello se habla del valor de la derivada de una cierta función en un punto dado. Un ejemplo habitual aparece al estudiar el movimiento. Si una función representa
la posición de un objeto con respecto al tiempo, su derivada es la velocidad de dicho objeto. Por ejemplo, en la gráfica siguiente podemos observar una función en color rojo. Si un avión realiza un vuelo transatlántico de 4.500 kilómetros entre las 12 y las 18 horas, estará viajando a una velocidad media de 750 kilómetros por hora. Sin embargo, puede estar viajando a velocidades mayores o menores en distintos tramos de la ruta. En particular, si entre las 15 y las 15:30 recorre 400 kilómetros, su velocidad media en este tramo será de 800 kilómetros por hora. Si queremos conocer la velocidad instantánea, por ejemplo, a las 15:20, será necesario calcular la velocidad media en intervalos de tiempo cada vez menores alrededor de esa hora, es decir, entre las 15:15 y las 15:20, entre las 15:19 y las 15:21, entre las 15:20 y las 15:20 con 30 segundos. Entonces, el valor de la derivada de una función en un punto puede interpretarse geométricamente, ya que corresponde con la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en dicho punto. En nuestro ejemplo, dicha recta pendiente se observa en color verde.